Hola, muy buenos días a todos los participantes. Damos la bienvenida en este webinar sobre tributación internacional organizado por Holland House Colombia y González Herrera Arbeláez Naranjo Abogados, en el que podrán conocer las diferentes tendencias en tributación internacional, fiscalización en operaciones comerciales, efectos tributarios de las empresas extranjeras en el país y los puntos claves para evitar la doble tributación. Este evento nos acompaña Oscar Iván González, socio director en González Herrera Arbeláez Naranjo Abogados. Oscar, Buenos bienvenido, días, muchas Efraín. gracias. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenidos a todos. Le quiero agradecer mucho a Holland House por la invitación y por la oportunidad, digamos, de compartir algunas ideas relacionadas con temas de tributación internacional. Y un saludo especial a Natalia y Efraín por todo el trabajo y el acompañamiento en estos días y el día de hoy. Voy a compartir pantalla en este momento para poder comenzar a hacer nuestra presentación. Y lo primero, digamos, que quiero es contextualizar de pronto a todas las personas que se van conectando para que tengan una mejor idea de cuál es el objetivo de la charla. Y digamos que en la práctica lo que buscamos es que todos los participantes tengan o mejoren su sensibilidad respecto a cuáles son los principales puntos relacionados con los temas de tributación internacional que son de especial interés desde el punto de vista colombiano. Y esto, digamos, cada vez se hace más importante en la medida en la que Colombia ha estado participando activamente en decisiones de tributación internacional, en organismos internacionales e incorporando normas a la legislación colombiana que permiten que estemos a tono o al menos intentando estarlo respecto de las tendencias de tributación internacional. Entonces, la idea es hablar un poco de cuál es esa posición que tiene Colombia en el mundo con respecto a estas tendencias y también cuáles son las principales problemáticas que los empresarios, que los industriales, que las personas naturales, que los comerciantes que están pensando en desarrollar actividades, ya sea de inversión desde el exterior hacia Colombia o desde Colombia hacia el exterior, puedan tener en cuenta y que lo pongan dentro de su mapa de planeación y su mapa de riesgos. Digamos que un poco ese es el objetivo de lo que queremos hablar. Como lo decía Efraín muy amablemente, yo soy el socio director de González Herrera Arbeláez Naranjo Abogados, GAN Abogados, y somos una firma boutique dedicada, de abogados dedicada exactamente a estos temas. Cómo hacer planeación estratégica tributaria para la implementación de inversiones y la entrada de negocios del exterior a Colombia y de colombianos en el exterior. Y bueno, con una particularidad y es que nos vamos a adentrar en el tema del convenio de doble tributación firmado hace un par de meses por el gobierno colombiano y los Países Bajos, que la Cámara, si lo recordarán, en su Asamblea General de Afiliados hizo una presentación con el acompañamiento de la Embajada y del Ministerio de Comercio de Países Bajos, y acá lo que queremos es aterrizar un poco como esos puntos clave que yo creo que son muy importantes para que ustedes se los lleven después de la charla y con eso puedan comenzar a tener un mejor mapa sobre la manera más estratégica de poder, digamos, realizar sus operaciones de inversión y comerciales dentro del país. ¿Qué es lo primero? Y lo primero precisamente tiene que ver con lo que les comentaba de cuál es el lugar o cuál es la posición que tiene Colombia dentro del contexto tributario internacional. Y para poder entender esto, lo que quisiera contarles es que desde hace más o menos una década, todos los países del mundo han intentado hacer una reflexión sobre si las empresas que tienen presencia multinacional han estado cumpliendo de manera cabal o no con sus obligaciones tributarias. Y digamos que la conclusión a la que se ha llegado es que mediante diferentes mecanismos de estructuración tributaria, los grupos multinacionales han logrado reducir sus bases gravables y de esta manera erosionar el pago de impuestos en jurisdicciones donde las tarifas tributarias son muy altas. Y con ocasión de esto, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de diferentes grupos de trabajo, llegó a un gran resultado en el año 2015, que es lo que conocemos como
el plan de acción BEPS. BEPS, que por sus siglas en inglés significa Base Erosion and Profit Shifting, es decir, erosión de la base gravable y distribución de utilidades. Y dentro de ese análisis identificó 15 acciones, perdón, mediante las cuales intenta limitar esos mecanismos que utilizan las empresas multinacionales para no pagar un impuesto justo. Y la primera de esas acciones es la que está, digamos, muy centrada en los temas de el desarrollo de actividades y de negocios altamente digitalizados. Y uno de los retos, digamos, de ese aspecto es que se identificó que los parámetros mediante los cuales los empresarios desarrollan sus actividades en el mundo han cambiado sustancialmente con ocasión precisamente del cambio tecnológico. Y con ocasión de ese trabajo en esa primera acción del plan BEPS, se han desarrollado un conjunto de principios que es lo que hoy en día se denomina el BEPS 2.0, es decir, el análisis particular y la nueva versión mediante la cual el mundo está viendo la tributación internacional. Y seguramente ustedes han entendido, han oído y han leído que existen nuevos paradigmas en la tributación internacional. Y eso no es ajeno a la participación de Colombia dentro del mercado globalizado en el cual estamos, digamos, participando normalmente. Además, por otra razón, Colombia desde hace un par de años es miembro oficial de la OCDE, de tal manera que esas directrices, esos principios y esas guías en Colombia, si bien es cierto, no son normas directamente aplicables de acuerdo con la legislación, Colombia, por el tratado internacional por el cual se vinculó a la OCDE, tiene precisamente el compromiso de cumplirlas y de buscar que esas normas generales de derecho internacional se vuelvan normas locales. Entonces, Colombia primero está muy activo, ha participado en todas las reuniones, ya hace parte de la OCDE. Entonces, todo esto que está comenzando a cambiar es algo del completo interés de los empresarios que quieren hacer negocios en Colombia. Y así es como nosotros lo hemos presentado a nuestros clientes, sobre todo para generar un grado de mayor conciencia sobre la necesidad de que no necesariamente la forma en la que uno hacía los negocios hace un par de años es la mejor forma que hoy está disponible y ni tampoco es la forma que genere menos exposición. Entonces, digamos que con este contexto en el mundo se han creado dos grandes paradigmas, que es lo que nosotros en materia de tributación conocemos como los pilares. Y digamos que estos pilares que buscan precisamente atacar lo que les contaba, cómo solucionar los desafíos que la economía digital ha traído en materia impositiva. Y digamos que el primer pilar o el primer parámetro que se debe tener en cuenta es que existen diferentes reglas tributarias tradicionales que hoy en día han sido superadas por la tecnología. Y en esa medida, lo que se ha identificado es que no es correcto hoy en día, desde el punto de vista de tributación internacional, buscar la tributación dependiendo del lugar en donde un contribuyente desarrolla su actividad. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de presencia física ha sido completamente revaluado. Y si además de eso vemos que en los últimos 10 años la economía digital ha permeado todas las actividades, unido al hecho de que en los 2 últimos años hemos estado en una pandemia mundial que nos ha hecho acudir a las actividades remotas y virtuales, pues estamos precisamente en el punto más neurálgico para poder entender cómo vamos a cambiar un paradigma que antes era la tributación con respecto al lugar en donde yo desarrollo una actividad y en donde estoy presente, cambiarlo a otro tipo de paradigma porque la presencia física ya no es importante. De hecho, un gran número de negocios se desarrollan de manera remota y no solamente eso, sino que también se desarrollan de manera autónoma. Muchas veces hay negocios que funcionan por algoritmos que funcionan automáticamente o por inteligencia artificial o por la analítica de datos que no necesariamente necesitan la presencia física de un ser humano en una determinada jurisdicción. Entonces, ¿qué busca este pilar 1? Busca establecer un nuevo paradigma, un nuevo nexo, como se llama en materia de tributación internacional, y lo que se busca establecer es en qué país o qué países tienen el derecho de tener derecho a grabar las actividades que desarrolla una empresa con independencia de que esa empresa no esté presente físicamente en esa jurisdicción. Y digamos que la conclusión a la que se ha llegado es que el principio que debe primar
es cuál es la presencia que tiene un determinado contribuyente en el mercado de cada uno de los países en los que desarrolla su actividad comercial. De tal manera que lo importante ya no será en dónde se encuentra desarrollándola físicamente, sino el lugar que represente su mayor acceso o su mayor contacto con sus clientes, usuarios o el mercado. Y esto cambia el paradigma, porque digamos que internacionalmente la tributación buscaba el lugar donde se desarrollaba la actividad. Y si hablamos, por ejemplo, de actividades tecnológicas, pues encontramos que solamente esas actividades se desarrollaban en unos países muy puntuales, en donde la tecnología había sido desarrollada. Pero ahora los países que son países de mercado, es decir, los países que aportan los usuarios, los países que aportan los clientes, están sacando, llamémoslo así, la cabeza a la superficie y diciendo, yo tengo derecho a recibir una porción de la tributación que originalmente le hubiera correspondido al país en donde está el conocimiento y la tecnología, pero como yo, país que aporto la clientela, tengo el derecho a recibir tributación en mi país. Y ahí es y por eso se dice, el paradigma internacional de la tributación cambiaría. ¿Por qué? Porque hay países en donde no necesariamente hay tecnología, pero sí hay mucho mercado, que es lo que pasa, por ejemplo, con países como los latinoamericanos. Colombia es un país que no necesariamente es importante tecnológicamente en el mundo, pero representa una porción importante en Sudamérica de ese mercado. Colombia entraría entonces a evaluar si tiene derecho o no a grabar movimientos internacionales de las empresas multinacionales que tengan clientela en el país. Y hay otros países, digamos, gigantescos que también están teniendo una prevalencia, como la China, como Brasil, como la India, como Indonesia, en donde el mercado es tan importante que esa participación en el mercado los hará atribuibles a una tributación mayor. Esto hoy en día, digamos, ha evolucionado, ha tenido muchos análisis y estamos en el punto en el cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que espera que en un par de años ya estén listas estas reglas para que los países lo puedan aplicar. Entonces, primero, va a haber muy pronto un cambio del paradigma sobre dónde yo tengo que tributar. Y eso es muy importante para toda la audiencia que está en este momento, porque muchas veces yo se decía como empresario, yo sigo estando en otro país, yo sigo estando en otra jurisdicción y no importa si tengo un cliente o 500.000 clientes o 1 millón de clientes en Colombia. Entonces, ese paradigma va a cambiar porque cada país va a tener un porcentaje de participación en la tributación internacional. Hago un pequeño paréntesis que no lo aclaramos al principio. Durante el transcurso de la charla, estoy seguro que se van a presentar muchas preguntas, ojalá así sea. La idea es que, si les parece bien, las puedan enviar por el chat, pero por temas de organización y de tiempo, lo que vamos a hacer es que al final vamos a tener una sesión en donde las vamos a resolver. Entonces, para que no se les olvide en el transcurso de la charla, si quieren van nutriendo el chat con esas preguntas y al final las vamos respondiendo. Cerrado ese paréntesis, nos vamos a hablar ahora del segundo pilar en materia de tributación internacional. El primero, como les digo, es el cambio de paradigma sobre cuáles son los países que tienen derecho a recibir tributación por operaciones que no necesariamente implican la presencia física. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo pilar es el siguiente. Todos los países, o más bien, cada uno de los países, tiene una potestad tributaria, lo que implica que tiene el derecho a determinar cuáles son las reglas específicas que aplican en cada una de sus jurisdicciones. Y eso implica que se presenten diferencias de tributación dependiendo del país del que estemos hablando, y no solamente del país, sino también de la actividad de la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque hay diferentes países que buscan proteger, incentivar o beneficiar algún tipo de actividades según las necesidades de política interna que tenga ese país, y otros buscan satisfacer otras necesidades. Eso en la práctica, ¿qué implica? Que en el mundo en materia del impuesto sobre la renta existan diferentes tarifas de tributación. Hay países incluso donde la tributación es cero, donde la tributación es muy baja, o hay muchos países también que buscan atraer tributación concediendo beneficios tributarios. ¿Esto qué ha suscitado? Ha suscitado la oportunidad para que los grupos multinacionales hagan un análisis estratégico sobre cuál es la forma en la que quisieran y pudieran lograr
una no tributación. Es lo que los tributaristas llamamos una no doble tributación, pero en últimas lo que significa es cómo logro que a pesar de tener presencia en varios países, mi carga tributaria se disminuya a la mínima expresión. Y digamos que en últimas, cuando los empresarios buscan una eficiencia tributaria, esa búsqueda es legítima, pero la parte que no es tan legítima es que yo pretenda dejar de pagar impuestos del todo, es decir, no pagar impuestos en todos los lugares donde debería hacerlo a la tarifa que debería hacer. Y por eso el segundo principio pilar es que los países que pertenecen a la OCDE llegaron a un acuerdo en el cual se comprometen a que los grupos multinacionales de sus jurisdicciones deban pagar al menos un impuesto mínimo global. Hoy en día se ha establecido que ese impuesto mínimo global o la tarifa del impuesto mínimo global sea del 15% y aplicará en principio, pero esto ya va a ir permeando todos los negocios, aplicará para los grupos multinacionales que tengan una facturación anual superior a casi 900 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de empresas muy grandes, pero lo que pasa que es que el principio ya estaría creado y seguramente cada legislación, como les decía, cada país tiene que decidir si adopta uno de estos principios y seguramente los países buscando mayor tributación seguramente ampliarán el grupo de contribuyentes y no solamente se limitará a estas grandes empresas que son seguramente las de tecnología que tienen estas características. ¿Y esto qué busca? Que cuando un país decida, desde el punto de vista de su legislación interna, que no va a grabar un negocio, que no va a grabar una actividad o que lo va a grabar con una tarifa preferencial, eso implica que hay una oportunidad para que el grupo multinacional deje de pagar ese impuesto mundial justo del 15%. ¿Y eso qué activa? El derecho de los demás países que ven que no están obteniendo tributación para, mediante unos mecanismos de nexo con esa actividad, decir que tienen derecho a una porción de esa tributación, de tal manera que el grupo multinacional, revisada toda su actividad mundial, tribute al menos en un 15% sobre sus utilidades. Este tema es muy importante porque está revolucionando la forma en la que los países analizan cómo buscan incentivar las inversiones extranjeras. Y por eso también era muy pertinente hablarlo en este escenario de la Holland House, porque Colombia hoy en día, digamos, está muy alineada con los principios que la OCDE está estableciendo. Digamos que somos el recién invitado al club, entonces nos estamos comportando de una manera muy juiciosa y queremos adoptar todos estos principios, pero seguramente va a haber una nacionalización, una colombianización, si lo podemos llamar así, de cómo se está viendo la aplicación de este impuesto mínimo y eso tendrá que sopesarse con la necesidad de que Colombia busque y atraiga inversiones. Y Colombia tiene beneficios tributarios que buscan esas inversiones en diferentes sectores. Entonces, digamos, debe haber una recomposición de cómo combinamos buscar un impuesto mínimo, pero al mismo tiempo ofrecer beneficios tributarios. Entonces, como lo pueden ver, Colombia está justo en el centro del huracán. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del pilar 1, Colombia es un país de mercado, es decir, le interesa que se implementen las nuevas reglas en donde se establece que el país que tiene derecho a grabar es el país que aporta a los clientes. Y por el otro lado, también Colombia tiene una necesidad de buscar cómo equilibra sus beneficios tributarios, porque hoy en día una de las principales materias de política fiscal y nosotros, digamos, desde la academia y desde la firma hemos trabajado mucho en cómo crear beneficios tributarios que sean razonables, que no erosionen el impuesto que se debe pagar, pero que al mismo tiempo permitan la motivación para que los empresarios del exterior y también colombianos desarrollen sus actividades dentro del país. Entonces, estamos muy al tanto de lo que está sucediendo. Colombia ha participado en estas discusiones, se es miembro de la OCDE y seguramente cuando estos dos pilares se terminen de estructurar filosóficamente, que seguramente sucederá a finales de este año y comienzos del próximo, veremos cómo Colombia comienza a hacer esa incorporación de la normativa y ahí es donde tenemos que estar muy atentos para saber cómo llega a cambiar esto a la hora de aplicar nuestros temas tributarios locales. Ahora, por otro lado, este es el contexto de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Pero ¿qué está sucediendo el día de hoy?
¿Cuál es la circunstancia importante? Y creo que los siguientes puntos que vamos a revisar son menos filosóficos y son mucho más concretos. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo de la charla es precisamente que ustedes salgan con herramientas y con elementos de juicio para poder planear estratégicamente cuál va a ser el desarrollo de sus actividades y cómo sus inversiones, si vienen desde el exterior, pueden tener un camino tributario más pacífico y mejor estructurado. De hecho, precisamente, esa es una de las premisas en nuestra firma y es que lo que buscamos es poder evaluar e identificar las mejores oportunidades, uniéndolas tributariamente hablando, claro está, uniéndolas con cuál es el objetivo de negocio y el mecanismo de inversión y el business plan que se tiene. De esa manera compaginamos la realidad del negocio con la parte fiscal y se permite que se logre, digamos, no solamente un cumplimiento debido de las obligaciones tributarias, sino también un camino mucho más estratégico que permita la mejor optimización posible. Y en ese aspecto, uno de los principales puntos que se deben resaltar es como una empresa extranjera, cuando hablo de empresa hablo de persona jurídica o persona natural, como un empresario extranjero puede llegar a Colombia a desarrollar sus actividades. Y creo que el tema más relevante que debemos tener en cuenta es que dependiendo de la forma en la que se entre al país a desarrollar negocios, yo tengo más o menos obligaciones tributarias o puedo tener más o menos riesgos de fiscalización. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy intentando ver cómo entro a un mercado, lo más seguro es que mis primeros intentos de entrada al mercado estén basados en un número de operaciones muy puntuales y en un número de contratos o de clientes muy puntuales. Y digamos que esa primera aproximación lo que hace es que yo pueda hacer un sondeo, pueda analizar cuál es el mercado del país y dentro del mercado hay que incluir el análisis de las obligaciones tributarias, porque en últimas, como yo lo digo, el Estado es mi principal socio. Y al ser mi principal socio, yo tengo que saber cómo administro de manera estructurada y eficiente la porción de ese negocio que le corresponde al Estado colombiano. Con ese contexto, el primer punto de tributación internacional que es muy importante tiene que ver con el concepto de establecimiento permanente. Seguramente ustedes lo han oído mencionar tanto en Colombia como en otras jurisdicciones, y esto tiene que ver con cómo yo desarrollo mi actividad en otro país. ¿Y qué sucede? Las reglas colombianas establecen un concepto de acuerdo con el cual un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios en donde yo, persona extranjera o empresa extranjera, desarrollo mi actividad comercial en el otro país. Entonces, digamos que lo primero es que estamos basados en un principio tradicional y es que ese empresario extranjero tenga en Colombia un lugar fijo donde está desarrollando su actividad. Y digamos que se ha entendido que un lugar fijo implica una sucursal, una planta, una fábrica, una oficina, un establecimiento de comercio. Es un lugar que físicamente sea identificable y que esté directamente asociado con la actividad que el empresario extranjero está prestando. Ese, digamos, es un criterio que yo puedo identificar de una manera más o menos clara. Sin embargo, las normas también dicen, hay otros casos en los que también puede haber establecimiento permanente de un extranjero en Colombia. Y esos casos tienen que ver con otro concepto que es el de agente dependiente. Es decir, puede que yo como empresario del exterior no esté desarrollando directamente mi actividad en Colombia, pero sí yo tengo una vinculación con un tercero, con un agente que tiene la facultad de concluir contratos en Colombia comprometiendo a la empresa extranjera. En ese caso, la norma también establece que ese agente dependiente se convierte en un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque esa persona natural o jurídica que esté en Colombia cerrando negocios, precisamente por tener ese poder para cerrar contratos, está representando directamente al empresario extranjero. Y al hacerlo, se convierte en un agente que implica a su vez un establecimiento permanente. Esto tiene muchas excepciones y muchos análisis detallados
que yo los invito a hacer en el momento en el que hagan su plan de negocios, y es que la norma establece que no habrá en Colombia establecimiento permanente si las actividades que se desarrollan en el país las lleva a cabo un agente independiente, es decir, un tercero que yo contrato simplemente para ciertas relaciones puntuales y que no me está representando permanentemente en el país. Y también la norma dice que no hay establecimiento permanente cuando lo que se está haciendo en el país son actividades meramente preparatorias o auxiliares que, si bien están relacionadas con mi actividad comercial, no corresponden a la parte sustancial o la parte material de mi actividad comercial. Entonces, digamos, este tema está muy amplio y está abierto a discusión. De hecho, para que ustedes lo tengan en cuenta, las principales discusiones que se están dando en el mundo hoy en día sobre tributación internacional tienen que ver con el hecho de que un empresario extranjero tenga o no un establecimiento permanente en otro país. Y se debaten precisamente en si existe o no un lugar fijo de negocios, si existe o no un agente dependiente, si yo como empresario lo que estoy es desarrollando una actividad que cabe dentro de las excepciones, y se han dado muchas discusiones. Hoy en día Colombia, esta norma de establecimiento permanente solamente fue incorporada en la legislación colombiana a partir del año grabable 2013, es decir, apenas vamos a cumplir una década de esa norma y ya estamos viendo las primeras fiscalizaciones y las primeras discusiones sobre qué se entiende por tener o no establecimiento permanente, si hay actividad, si hay lugar fijo, si hay un agente, si hay actividad auxiliar. Y creo que esa es la primera idea que quiero compartir. Pensar cómo voy a desarrollar mi actividad en Colombia y si esa actividad en Colombia tiene alguno de estos puntos para evaluar cuál es mi obligación en Colombia. ¿Y por qué es tan importante todo esto que hemos mencionado de si hay o no establecimiento permanente? Por la siguiente razón. De acuerdo con la ley colombiana y de acuerdo con los convenios para evitar la doble tributación que ha firmado Colombia, si un empresario extranjero tiene un establecimiento permanente en Colombia, ese establecimiento permanente estará grabado en el país con el impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente mundial, nacional o extranjera, siempre y cuando esos ingresos se le puedan atribuir a la actividad que desarrolla el establecimiento permanente. Es decir, yo como establecimiento permanente tengo el riesgo de que la administración de impuestos me grave, me obligue a pagar impuestos sobre todos los ingresos que estoy obteniendo que tienen que ver con la actividad que desarrollo en el país. ¿Y yo cómo sé si los ingresos que obtengo están o no vinculados de esa manera a Colombia? Lo que dicen las normas tanto colombianas de todo el mundo es que yo tengo que analizar unos conceptos muy claros, y es cuáles son mis funciones, cuáles son mis activos, cuáles son mis riesgos y cuál es el personal que está afecto a las actividades del establecimiento permanente. Si yo tengo un grupo de actividades, de activos, de personal, de riesgos que estoy asumiendo por actividades que estoy desarrollando en Colombia, todos los ingresos que yo obtenga van a estar grabados en el país. Entonces, este tema es un tema muy neurálgico para los empresarios del exterior. Por lo que les decía al principio, muchas veces un empresario del exterior consideraba tradicionalmente que si permanecía él en el exterior con su casa matriz en el exterior y en Colombia solamente desarrollaba algunas actividades puntuales, eso significaba que él no iba a tener un efecto tributario en Colombia diferente a las retenciones en la fuente que vamos a explicar al final de la charla, que es cómo Colombia busca tributar por los pagos que colombianos hacen al exterior. Digamos que es el mecanismo tradicional, pero ese mecanismo tradicional puede modificarse si se entiende que existe un establecimiento permanente en Colombia. Porque si existe, no solamente los pagos que se hagan al exterior estarán grabados, sino que todo el ingreso que se obtenga en Colombia estará grabado, todos los costos y gastos que se realicen en Colombia podrán utilizarse para determinar la utilidad
y esa utilidad será la base gravable del impuesto sobre la renta. Si uno lo mira matemáticamente, la forma en la que cambia la tributación de un extranjero, teniendo o no teniendo establecimiento permanente, es muy importante. Y no solamente la tributación, sino sus obligaciones. Las normas dicen que los establecimientos permanentes en Colombia tienen la obligación, tienen muchas obligaciones tributarias, casi como si fueran una persona jurídica colombiana. La obligación de tener RUT, la obligación de declarar renta, pero además de todo, tienen dos obligaciones especiales. La primera, deben tener una especie de contabilidad especial para poder registrar cuáles son los ingresos, costos y gastos atribuibles a Colombia. Y por el otro lado, debe tener un estudio que se llama en Colombia el estudio de atribución de rentas, que es el análisis que hace ese grupo internacional o esa empresa internacional para poder explicar qué parte del ingreso le corresponde a Colombia y qué parte del ingreso le corresponde a otros países en los que participe ese grupo multinacional. Y ese grupo multinacional en estos temas de establecimiento permanente no tiene que ser un grupo gigantesco, no hay límites mínimos de patrimonio, de ingresos, no. Cualquier empresario internacional que tenga establecimiento permanente en Colombia le pueden llegar a aplicar a estas reglas. ¿Esto a qué lleva? A que lleguemos a, ustedes van a ver en la presentación que les vamos a compartir a todos los participantes algunos temas que están subrayados. Esos temas, creo yo, son los pilares y los fundamentos en donde nos tenemos que fundamentar para poder avanzar en el análisis de yo como empresario internacional, qué debo tener en cuenta para comenzar a hacer negocios en Colombia desde la perspectiva tributaria. ¿Cuál es mi primera recomendación? La primera recomendación es que es indispensable hacer un análisis estratégico, no solamente comercial, no solamente del riesgo del país, no solamente de mi mercado, sino también un análisis estratégico tributario sobre cuál es mi negocio, cómo pretendo entrar al mercado, cuáles son las características de mis clientes y cuál es mi estatus de permanencia en el desarrollo de la actividad para, con esos parámetros, comenzar a hacer un análisis sobre cuál sería mi riesgo de tener o no un establecimiento permanente con fundamento en los criterios que hemos revisado y una vez evaluado el riesgo, tomar la decisión sobre si se declara la existencia del establecimiento permanente o se considera que por las razones que se analicen no existe un establecimiento permanente y cómo se puede sustentar desde el punto de vista jurídico, económico y financiero esa realidad en el caso en el que la administración de impuestos busca o pretenda una fiscalización. Este es el primer tema, no se les olvide. Establecimiento permanente es la expresión que ustedes deben tener en cuenta y que deben comenzar a evaluar para entrar al mercado colombiano. También nosotros hemos ayudado a muchos empresarios que, si bien es cierto, no necesariamente hicieron esa evaluación cuando comenzaron sus negocios en Colombia, hoy en día pueden estar desarrollando sus negocios y no tengan, digamos, conciencia o no hayan hecho el análisis detallado de la existencia o no de establecimiento. Entonces también es un buen momento, sobre todo porque las reglas de tributación internacional van a seguir cambiando y pueden volverse un poco más estrictas. Entonces también es una recomendación importante que si no se hizo al comienzo de la entrada al mercado colombiano, se haga en este momento para poder tomar las medidas y hacer los cambios que valga la pena para evitar y mitigar cualquier riesgo desde el punto de vista de tributación. Y digamos que este era el primer tema que les quería mencionar en materia de riesgos y análisis estratégicos. Determinar si hay o no establecimiento permanente. Ahora, con ocasión, digamos, de la oportunidad que nos da Holland House y también del carácter reciente del convenio para evitar la doble tributación firmado entre Colombia y los Países Bajos. Queríamos, digamos, con la Cámara hacer, llamémoslo así, una especie de continuación o una especie de seguimiento a la presentación que se había hecho de manera muy puntual en la Asamblea General de Afiliados, que creo que planteó todos los elementos clave, pero nos abrió la puerta a un análisis un poco más detallado, que es el que yo les quiero presentar. Precisamente porque en el contexto de la aplicación del convenio, vamos a ver, y ustedes se darán cuenta, que existen muchas oportunidades
de mejorar las circunstancias que hoy en día se están dando en materia tributaria en las relaciones comerciales y de negocios entre Colombia y los Países Bajos. Y vamos a hacer como un catálogo de esos puntos que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta y que les permitiera identificar cuáles son esas oportunidades de mejora y hacer el análisis, obviamente, los podríamos acompañar en ello, sobre cuál es la mejor forma de aplicar el convenio cuando éste esté vigente. Y quiero comenzar por ahí. Quiero comenzar por ahí porque muchas veces podría llegar a haber algún tipo de desinformación sobre la vigencia del tratado. Digámoslo en términos muy coloquiales, el hecho de que los dos gobiernos hayan firmado el tratado no significa que el tratado esté en vigor, es decir, no significa que sea inmediatamente aplicable. Y lo vamos a explicar, digamos, de una manera muy puntual. Cuando los dos países llegan a un acuerdo, el primer paso es firmar el tratado, llamémoslo así, es firmar el contrato. Y eso fue lo que sucedió este año, cuando el presidente Duque fue a La Haya y firmó el convenio. Este convenio, digamos, ya es, llamémoslo así, una ley para las partes, pero necesita ser incorporado en la legislación colombiana y también de los Países Bajos, de acuerdo con la legislación interna de cada uno de esos países. Y digamos que por el lado de Colombia, la legislación interna, ¿qué dice? La legislación interna dice que cuando un tratado internacional, de acuerdo con las reglas que establezca el mismo tratado, es firmado, el mismo solamente entrará en vigor cuando surta dos pasos en Colombia. El primero es que el tratado sea aprobado mediante una ley de la República expedida por el Congreso. Esa es la que se llama Ley Aprobatoria de Tratados. Y una vez sea aprobado mediante ley el tratado, surte un control de constitucionalidad automático. ¿Por qué? Porque la Constitución de Colombia dice que la Corte Constitucional debe revisar los tratados internacionales y saber si los mismos cumplen la Constitución del país. Para verlo de una manera muy gráfica y que ustedes lo entiendan, el tratado internacional lo que busca es que sea ratificado internamente por los tres poderes de las ramas públicas, es decir, por el poder ejecutivo, que es el presidente que lo firma, por el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República que lo aprueba mediante ley, y por el Poder Judicial representado por la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado en Colombia respecto de estos trámites internos? Dependiendo de cómo se desarrolle ese tema en el Congreso de la República, puede haber una diferencia de tiempo sobre el momento en el que se aprueba la ley. Ha habido tratados que han sido, cuyas leyes aprobatorias han sido expedidas inmediatamente después se firma el tratado y la Corte Constitucional en un término no mayor a un año falla, de tal manera que uno puede tener una expectativa de que este tratado pudiera entrar en vigor aproximadamente en el año grabable 2024 o 2025. Sobre todo tenemos la coyuntura de que se acaba de elegir un Congreso de la República que comienza funciones en el mes de julio y tenemos una elección presidencial, seguramente puede haber algún tema, digamos, de demora adicional, pero lo que se espera es que en no más de 2 años o 3 años a lo sumo esté vigente el tratado. Esto, digamos, también es una buena noticia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la forma en la que los contribuyentes pueden hacer su planeación, es mucho mejor tener 1 o 2 años para poder reorganizar las estructuras que haya una aplicación inmediata del tratado, porque muchas veces no nos permite hacer las actualizaciones del caso. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en la firma con muchos clientes, sobre todo con tratados que han sido recientemente aprobados y entrados en vigor, como el tratado con el Reino Unido y el tratado con Italia, que comenzó a regir en Colombia a partir del 1 de enero, pero nos permitió unos meses o incluso un año para poder hacer una estructura de planeación que nos permitiera aplicarlo. Entonces, eso es lo primero sobre la vigencia del convenio. Lo segundo, el convenio tiene unas partes y las partes son países o repúblicas. En este caso, por nuestro lado, la parte 1 es la República de Colombia, de acuerdo con cómo está definida la República de Colombia en nuestra constitución política, y por el otro lado están los Países Bajos.
Sobre ese tema, el tratado tiene un tema muy específico y es que dice que solamente aplica a la parte europea de los Países Bajos y a su mar territorial o a los mares adyacentes donde los Países Bajos ejerzan jurisdicción, pero referidos exclusivamente a la parte europea. De tal manera que el tratado no cobija pues al Caribe holandés y eso, digamos, es un tema muy importante porque las reglas que vamos a ver solamente aplican para la parte europea de los Países Bajos, pero eso no implica que uno pueda o no evita que uno pueda hacer estructuraciones corporativas o contractuales que permitan la vinculación, digamos, de las islas del Caribe holandés a estructuras contractuales en donde se pueda buscar alguna ventaja del tratado a través de la parte europea o la parte continental de los Países Bajos. Pero sí es muy claro que se hace esa precisión dentro del convenio. Por el otro lado, vamos a hablar de temas muy puntuales, pero creo que ustedes los van a ir, digamos, entendiendo, se van a dar cuenta que hay unos sectores, hay algunas actividades, hay algunos servicios que pudieran tener un mayor incentivo específico por el tratado y eso es lo que quiero que vayamos identificando, digamos, con todo el auditorio. ¿Cuál es el primer tema? Establecimiento permanente. Como les dije, en materia de tributación internacional, el concepto de establecimiento permanente es el que reina y por eso es muy importante ver qué reglas especiales traen los tratados que puedan ser diferentes o particulares frente a las reglas locales que tiene Colombia sobre lo que se entiende por un establecimiento permanente. Y quise traer a colación tres casos que son muy importantes para que ustedes hagan una evaluación sobre si alguno de sus negocios o de las actividades que pretenden desarrollar en Colombia tienen o no o son afectos a alguna de estas reglas. Lo primero, este tratado establece que puede haber un establecimiento permanente que se denomina de construcción cuando el empresario extranjero desarrolla una obra, instalación, construcción o incluso la supervisión de una obra o instalación en Colombia durante un periodo de tiempo que sea superior a 183 días, es decir, 6 meses en un periodo gravable. Esto es bien importante porque en la evaluación correcta del concepto de construcción, y esta definición viene en el tratado y trae muchos detalles, nos permite saber qué tipo de construcciones desarrolladas por contratistas del exterior implican o no un establecimiento permanente en Colombia. Segundo tema importante, el establecimiento permanente de servicios. La norma no solamente habla de que haya una construcción física o una instalación, sino dice que si un empresario holandés está desarrollando un servicio en Colombia, y esto incluye incluso servicios de consultoría, a través de empleados o contratistas que permanezcan en Colombia durante 183 días en cualquier periodo de 12 meses, esa actividad de ese prestador de servicios a través de esos contratistas también implica un establecimiento permanente en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, esta es una regla especial que no necesariamente corresponde a la regla local colombiana, que ustedes se acordarán, habla de o lugar fijo de negocios o agente dependiente. Pero acá están hablando de cualquier tipo de empleado o contratista y me exigen una determinada duración. Por eso siempre es muy importante cuando yo voy a hacer mi plan respecto de cómo voy a hacer el desplazamiento de personal a Colombia, si es necesario, cuáles son sus actividades y si esas actividades implican que estén en el país durante 183 días más o menos, y eso permite evaluar y limitar el riesgo de existencia de establecimiento permanente de servicios. Y el tercer establecimiento permanente que creo que es bien importante tener en cuenta es el que denominamos establecimiento permanente marítimo, y es cuando un empresario holandés desarrolle en el mar territorial colombiano y viceversa, un empresario colombiano que desarrolle una actividad en el mar territorial de Países Bajos europeos, de la parte europea de los Países Bajos, si desarrolla esa actividad en el mar territorial o en las áreas marítimas con jurisdicción del otro país, se entiende que esa actividad marítima implica un establecimiento permanente. Casi como entender que un buque o una nave
es un lugar fijo de negocios que se está desarrollando en el mar territorial o en las áreas más allá y adyacentes. Este es un tema muy interesante que puede ser de mucho interés precisamente por las actividades marítimas que desarrolla Países Bajos, digamos, o que podría desarrollar Países Bajos en nuestra jurisdicción. Entonces, tenemos nuestro concepto tradicional de establecimientos permanentes que está en la legislación colombiana, pero al mismo tiempo un concepto de establecimiento permanente en el convenio que trae algunos casos muy específicos que siempre aconsejamos revisar de una manera muy detallada, como el establecimiento permanente de construcción, de servicios o el marítimo. Ahora, ¿cómo funcionan los convenios desde el punto de vista de atribuir la potestad tributaria? Y solo un pequeño contexto para que ustedes puedan entender mejor lo que vamos a hablar en los próximos minutos. La regla general es que cada país, como les comentaba, tiene potestad tributaria. Eso significa que cada país, de manera autónoma y sin consultar a otro país, tiene el derecho de establecer los tributos en su territorio que considere necesarios para el desarrollo de sus actividades. Cuando dos o más países, hoy en día hay un modelo de convención multilateral, pero por regla general en materia de tributación internacional lo que primaba eran los convenios bilaterales. Entonces, cuando dos países llegan a una negociación para hacer una distribución de su potestad tributaria, el objetivo que estos países buscan es que las relaciones económicas entre las dos jurisdicciones se puedan desarrollar de una manera más fluida y que las obligaciones tributarias no se conviertan en un obstáculo que impida el desarrollo de esa actividad. Así las cosas, cuando se firma un convenio, el convenio puede tener, digamos, en principio, dos objetivos. Primero, establecer que solamente una de las dos jurisdicciones, es decir, uno de los dos países, tenga el derecho a gravar un determinado ingreso. O también el tratado busca que las dos jurisdicciones sigan teniendo el derecho a gravar el ingreso, pero a una tarifa más baja de la tarifa que aplicaría si no existiera el convenio. Este tema es muy importante porque muchas veces la impresión también superficial es que cuando se dice hay un convenio para evitar la doble tributación, eso al mismo tiempo significa que yo como empresario no voy a pagar impuestos. No, como su nombre lo indica, lo que busca el convenio en principio es que yo no pague dos veces impuesto por la misma actividad, es decir, porque es un convenio para evitar la doble tributación. Entonces el convenio no busca evitar la tributación, el convenio busca evitar la doble tributación. Y en ese contexto, las herramientas, como les contaba, son dos, que solamente un país pueda grabar la actividad o que los dos países la puedan grabar, pero a una tarifa más baja de la aplicable de acuerdo con la ley local. Y en esos casos, si los dos países pueden grabar la actividad, uno de los dos países le permitirá al contribuyente restar el impuesto que pagó en el otro país para poder lograr así el objetivo de evitar la doble imposición. Entonces, digamos que con ese contexto es que se tienen que analizar las cláusulas del tratado, porque las cláusulas del tratado traen algunas reglas que si uno no entiende cuál es el objetivo del tratado pueden generar mucha confusión. Y lo otro que creo que es importante que ustedes tengan en mente para que lo entiendan es que el tratado del artículo sexto en adelante a lo que se refiere es a diferentes tipos de ingresos que pueden surgir en la relación entre Colombia y los Países Bajos y se establece la regla de tributación aplicable a cada uno de esos ingresos. Entonces, cuando uno mira el tratado, los ingresos a los que se refiere el tratado son por beneficios empresariales, bienes inmuebles, dividendos, intereses, cánones, regalías, ganancias de capital. Están clasificadas según la naturaleza del ingreso. Y así es que vamos a ver en los próximos minutos algunas reglas especiales para que ustedes vayan formándose una idea de cuál es la forma más estratégica de utilizar el convenio
para lograr una eficiencia tributaria razonable. Lo primero, el convenio dentro de las rentas o la clasificación de las rentas incluye una que se denomina utilidades empresariales. Y este concepto de utilidades empresariales, que en otros convenios se llama beneficios empresariales, es uno, como lo ven en la parte subrayada de la diapositiva, de los que ha generado mayores discusiones con las autoridades tributarias en el mundo, pero también en Colombia, y que hoy en día lo hemos visto en varios casos con varios clientes, se están comenzando fiscalizaciones sobre este tema. ¿Por qué? Porque cuando la norma del convenio habla de utilidades empresariales, establece cuál es el efecto tributario, pero no establece una definición de lo que se entiende por utilidades empresariales. Y al no establecer una definición, eso se ha vuelto en el caldo de cultivo de fiscalización de la Administración de Impuestos. La norma que dice que si el ingreso al que nos estamos refiriendo clasifica como una utilidad empresarial, que no tenemos definición, ese ingreso solamente estará grabado en el país de residencia del contribuyente que obtenga ese ingreso. En nuestro contexto, por ejemplo, si una entidad holandesa está desarrollando una actividad y obtiene ingresos que califican como utilidades empresariales, ese ingreso, a pesar de que la actividad se desarrolla en Colombia de manera, digamos, indirecta, solamente va a estar grabado en Holanda y así se evitaría la doble tributación. La única excepción a esto, y que uno ve en todo el tratado, es si existe un establecimiento permanente en Colombia. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben. Si existe un establecimiento permanente en Colombia, pues este establecimiento permanente en Colombia pagará impuestos en Colombia. Entonces, esta cláusula y las demás cláusulas del tratado se desactivan. Por eso también es tan importante establecer bajo este convenio si yo como empresario de Países Bajos tengo o no establecimiento permanente en Colombia y viceversa. Si un empresario colombiano tiene o no establecimiento permanente en Holanda, porque si existe, muchos de los beneficios del convenio no aplican. Pero bajo el supuesto de que no exista el establecimiento permanente y el ingreso que obtenga en este ejemplo la empresa de Países Bajos sea una utilidad empresarial, eso lo que significa es que solamente va a estar grabado en Holanda. Y esa conclusión claramente pues no le gusta a la administración de impuestos. Por eso hoy en día la administración de impuestos ha desarrollado fiscalizaciones, diferentes tesis para poder incluir dentro de la noción de utilidades empresariales el menor número de ingresos o el menor número de actividades. Porque en la medida en la que menos actividades se consideren utilidades empresariales, mayor tributación va a tener Colombia. Entonces, este tema es clave y siempre lo que yo le digo a los empresarios es, primero evaluemos si lo que usted va a desarrollar le genera ingresos que clasifiquen o no como utilidad empresarial o clasifica dentro de alguno de los otros conceptos que trae el convenio. ¿Y cuál es el problema? Que no hay definición en el Tratado de Utilidad Empresarial, entonces lo que nos ha tocado hacer es irnos a discusiones de tributación internacional, sentencias de otros países, las guías de la OCDE de los convenios, para poder dilucidar cuál es ese tema. Y hoy en día la DIAN ya ha hecho pronunciamientos en sus conceptos sobre lo que ella entiende que es utilidad empresarial o no. Y lo que les contaba, hoy en día en la firma estamos defendiendo 6 o 7 casos precisamente de este punto, que hay o no establecimiento, si hay o no establecimiento permanente por un lado, y si hay o no concepto de utilidad empresarial o no, para saber si Colombia puede grabar o no estas actividades. Por regla general, para que ustedes se lo lleven en la mente, lo que se ha entendido por utilidad empresarial o beneficio empresarial son todos esos ingresos que recibe un empresario, en este caso de Países Bajos, que no estén clasificados dentro del convenio en otra noción. Por eso es muy importante irse a las otras nociones que viene el convenio para saber si esta cláusula que estaba atrás de utilidad empresarial, que es benéfica desde el punto de vista tributario colombiano, aplica o no aplica. Segundo grupo de ingresos que es importante. Después de utilidades empresariales, el segundo grupo de ingresos que es importante son los dividendos. Es decir, las utilidades que las empresas o de Países Bajos distribuyen a Colombia
o que de Colombia distribuyen a Países Bajos. Y la norma del tratado establece que los dos países pueden gravar los dividendos que se repartan de un país a otro, pero con unas reglas especiales en la tarifa. Primero, la norma dice que si lo que se está repartiendo son dividendos a un fondo de pensiones de alguno de los dos países, la retención es cero. Digamos, este es un caso excepcional. Y lo otro que dice la norma es que la retención será del 5% cuando el accionista que recibe el dividendo tenga más del 20% del capital de la compañía que distribuye el dividendo por un periodo al menos de 365 días. Es decir, que en el último año ese accionista haya tenido más del 20%. Si el accionista que recibe dividendos ha tenido más del 20% en el último año, ese dividendo estará grabado a la tarifa del 5%. Esto es muy importante porque nos ayuda a comenzar a planear cómo hacemos nuestra constitución corporativa en Colombia y cuál es el porcentaje que debo tener para saber si tengo una tarifa del 5%. Esta tarifa del 5% es importante porque la tarifa colombiana, es decir, la tarifa que aplicaría si no hubiera tratado, es del 10%. Entonces, en la práctica estoy reduciendo mi tributación de una manera importante. Hay varios detalles, este es otro aviso parroquial. Hay otros detalles en la presentación a los que no me voy a referir por temas de tiempo y por temas de detalle, pero que como ustedes van a acceder a la presentación los van a poder revisar y claramente si surge alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto estaré disponible para responderlo. Entonces van a haber algunos puntos que nos vamos a saltar, pero vamos a comentar los temas que creo yo que son más estratégicos. Entonces el tema más estratégico en dividendos es identificar si el accionista ha permanecido por un determinado periodo y si ha tenido una participación de un determinado porcentaje. Si ha estado con ese periodo de un año y una participación del 20%, puedo acceder a una tarifa de tributación más barata que la tarifa aplicable bajo la ley colombiana. Algo similar sucede con los intereses y es cuando una entidad de un país, ya sea de Colombia o Holanda, le hace un préstamo a otra entidad del otro país, ya sea Colombia o Países Bajos, ¿qué pasa con los intereses que se pagan por ese crédito? La regla colombiana sin tratado dice que la retención en la fuente es del 20%, mientras que el tratado nos trae unas reglas especiales muy interesantes. Primero, trae una retención del 5%, una retención reducida respecto a ciertos préstamos otorgados por entidades financieras para proyectos de infraestructura en Colombia. Y este tema es muy importante porque, como ustedes lo saben, Colombia está entrando y desarrollando, digamos, sus proyectos 4G, haciendo cierres financieros de sus proyectos, comenzando las convocatorias para los proyectos de quinta generación. Entonces, es un tema que hemos visto que se ha vuelto muy importante y en clientes que hemos atendido en la oficina que son concesionarios o entidades que desarrollan proyectos de infraestructura, una tasa de tributación del 5% bajo un tratado es muy, muy importante desde el punto de vista financiero, porque pasa de una tarifa del 20% al 5%. Y eso, digamos, en los porcentajes de tarifas de retención en la fuente es un porcentaje muy bajo. Entonces acá se abre una puerta muy importante a que las entidades financieras de los Países Bajos lleguen a Colombia a proveer recursos en los proyectos de infraestructura. Obviamente lo que dice la norma es que el proyecto de infraestructura sea superior a 3 años, pero seguramente se podrá adecuar a muchos de los proyectos de infraestructura que están aplicando en Colombia. Este tema también es muy importante por el auge en el país de los proyectos de energía con fuentes no convencionales. Nosotros también en la oficina hemos ayudado a muchos de esos proyectos de energía solar, energía fotovoltaica, las primeras inversiones en biomasa y en geotermia. Y lo que hemos identificado es que se pudiera analizar la evaluación de aplicación de esta tarifa, viendo sobre todo si se cumple el requisito de que el financiador sea una entidad financiera y que el proyecto de infraestructura tenga una duración superior a 3 años. Ahí es donde hay que hacer un análisis particular para saber si puede aplicar. Por su parte, la norma dice que
salvo este caso y otras excepciones que ya veremos, la regla general es que los intereses que se paguen de Colombia a Países Bajos o viceversa están sometidos a una tributación del 10%, que igual sigue siendo la mitad del 20%, que es nuestra tributación local. Y por otra parte, también el convenio trae unas excepciones muy importantes, y es que dice que aplicar una tarifa del 0%, es decir, no hay tributación en los intereses cuando el crédito sea otorgado por una entidad gubernamental de alguno de los países, por el Banco Central, por préstamos entre bancos, por préstamos para financiación y prefinanciación de exportaciones, para financiación en la adquisición de equipos. Y también el protocolo del convenio trae un tema súper interesante, y es que dice que también aplicarán a la tarifa del 0% aquellas entidades que las autoridades competentes de cada país acuerden. Entonces, digamos que dejaron una puerta muy abierta para ver cómo es la dinámica de negocios de financiación entre Colombia y Países Bajos para poder determinar si caben o no más entidades de las que el tratado se está refiriendo hoy en día. Entonces, este tema de esta cláusula de intereses es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, bajo el convenio, en el peor de los casos, la tarifa aplicable es del 10%. Y esa tarifa es la mitad de la tarifa aplicable bajo la legislación colombiana. Entonces el convenio es muy beneficioso en materia de intereses y además abre la puerta a que diferentes mecanismos y entidades de financiación participen de estas tarifas reducidas. Por otro lado, acuérdense que vamos viendo conceptos basados en la naturaleza del ingreso. Primer tipo de ingreso, utilidades empresariales. Segundo tipo de ingreso, dividendos. Tercer tipo de ingresos, intereses. Cuarto tipo de ingresos, regalías. Y digamos que cuando la norma habla de regalías, la definición se refiere no solo a regalías, sino a cánones y regalías. ¿Eso qué significa? Lo que yo pago por el uso no solo de bienes intangibles o la explotación de bienes intangibles, sino también por el uso o explotación de bienes tangibles, como sería el arrendamiento de un bien. Y este tema, ¿cómo se maneja en el tratado? La norma también dice, los dos países pueden gravar la operación, pero a unas tarifas más reducidas. ¿Y a qué valores se reducen estas tarifas? Regla general, la tarifa colombiana del 20% se reduce al 10%. Entonces ya el tratado nos trae una ganancia. O puede ser incluso menor cuando el canon que se está pagando se paga con ocasión del uso o el derecho a usar un equipo industrial o científico. Y este tema es muy importante, nosotros ya lo hemos evaluado con algunos afiliados y vemos que esta es una gran oportunidad de poder ofrecer al mercado colombiano tecnología que Colombia no tiene, pero que está disponible en Países Bajos o que Países Bajos podría conseguir en el exterior para que Países Bajos la traiga a Colombia relacionada con equipos industriales o científicos. Y ahí, digamos, tenemos un gran abanico de posibilidades en donde nuestra tarifa de retención pasa del 20 al 5%. Entonces, creo que este es un tema muy, muy importante. Y por otro lado, también este convenio es muy importante y sigue el mismo camino que ha seguido los convenios del Reino Unido y de Francia, y es que en la definición de cánones y regalías no se incluyen los contratos de consultoría, asistencia técnica y servicios técnicos. En tratados anteriores al del Reino Unido, Colombia siempre incluía en la definición de cánones y regalías estos tres contratos. ¿Por qué? Porque precisamente Colombia siempre tiene mucha necesidad de asistencia técnica, de servicios técnicos y de consultoría del exterior. Como Colombia tiene mucha necesidad de eso, el gobierno había dicho, esos bienes y esos servicios, estas actividades deben tener alguna de las retenciones en la fuente y no los podemos desgravar porque Colombia necesita esos impuestos. Pero ya Colombia, negociando de una manera más estratégica, llegó a la conclusión de que se podía renunciar a la tributación de esos servicios y esos servicios hoy en día, salvo alguna excepción, están grabados solo en el otro país. En este país sería Países Bajos. Entonces es muy importante porque este convenio, vuelvo y digo, como el del Reino Unido y el de Francia, hace que este tipo de servicios solamente estén grabados en el otro país
y no en Colombia. Y finalmente, como concepto, también el tratado habla de ganancias de capital. Ganancias de capital es cuando alguien del otro país obtiene una ganancia en Colombia por la venta de un bien ubicado en Colombia. ¿Cuál es la regla general? Bajo el tratado, que los ingresos que yo obtenga por esa ganancia de capital, si el vendedor es holandés, solamente estén grabados en Holanda, y si el vendedor es colombiano, solamente estén grabados en Colombia, y trae algunas reglas excepcionales que yo creo que valdría la pena revisar en algún momento puntual según las necesidades que cada afiliado vaya a tener. Ahora bien, para redondear todo el tema, una vez habiendo visto la posición de Colombia en el contexto internacional del Pilar 1 y del Pilar 2, una vez analizado el gran concepto de establecimiento permanente de acuerdo con la ley colombiana y con el convenio con Países Bajos, y después de haber analizado los puntos que consideramos más neurálgicos del convenio, ahora podemos llegar a dos puntos bien importantes para poder cerrar la charla y comenzar la sesión de las preguntas. Y es, primero, ¿cuáles son los principales aspectos tributarios en las relaciones entre un residente colombiano y un no residente colombiano? Que es seguramente lo que ustedes con sus actividades, digamos, multinacionales o sus actividades binacionales o sus actividades desde Países Bajos o desde Holanda o desde las islas con Colombia han tenido que vivir y a veces sufrir, es los tres pilares que yo quiero que ustedes también se lleven en mente para poder entender cuáles son las obligaciones principales y los riesgos que se van a abrir y que vamos a ver en la próxima lámina como tendencias de fiscalización. Pero para poder entender mejor las tendencias de fiscalización, primero vamos a entender cuáles son las reglas que son aplicables a las relaciones entre Colombia y otros países. Primero, cuando yo tengo relaciones con otros países en donde Colombia está haciendo pagos al exterior, la regla general es que aplique un sistema de retenciones en la fuente. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo con la ley colombiana y con el tratado, como lo acabamos de revisar, los pagos que haga un residente colombiano a un no residente colombiano deberá practicárseles una retención en la fuente siempre y cuando el ingreso obtenido por esa empresa del exterior se entienda que tiene su fuente en el país. Entonces, primer tema importante para definir si el ingreso tiene fuente en Colombia. ¿Y yo cómo determino la fuente? En Colombia tenemos unas reglas para determinar las fuentes, pero en realidad la clave es en dónde se desarrolló la actividad productiva que dio origen al derecho a recibir ese ingreso. Si la actividad productiva que dio origen a ese ingreso se desarrolló en Colombia, pues el ingreso es de fuente colombiana. Si la actividad que generó el ingreso se desarrolló en el exterior, el ingreso es de fuente extranjera. Pero ahí hay un asterisco. Como ustedes se están dando cuenta, estoy hablando de la fuente del ingreso. Eso es precisamente lo que busca atacar el pilar 1 que les expliqué. El pilar 1 dice, pero es que ahorita ya no me debe importar en dónde se desarrollan las actividades si yo puedo desarrollar actividades remotas en un país u otro. Entonces eso ya no es importante. Por eso es que es muy posible que en los próximos 5 años Colombia, una vez vea las conclusiones de la OCDE, cambie todas estas normas del sistema de retención para aplicar retención en la fuente, no solamente a los ingresos de fuente colombiana, sino también a los ingresos que se obtengan con ocasión de que en Colombia se encuentra el mercado que generó ese ingreso. Entonces esto nos va a cambiar muy pronto. Pero hoy en día sigue aplicando en nuestro país y en la mayoría de países del mundo el sistema de retención en la fuente. Pero ¿qué pasa en Colombia? Tenemos una regla especial. Tenemos una regla que dice que así yo practique la retención en la fuente, en algunos casos específicos, el empresario extranjero tiene la obligación de declarar impuestos en Colombia. Voy a poner un ejemplo puntual solamente para que lo entiendan. Si, por ejemplo, en Colombia existe un contrato llave en mano de construcción, es decir, un contrato donde a un precio global me entregan una obra y el contratista que desarrolla esa obra es un extranjero,
la norma dice que a ese extranjero se le debe retener el 1% del pago, pero como solamente es el 1% el que se retiene, al mismo tiempo las normas dicen que ese contratista extranjero estará obligado a presentar declaración de renta y estará grabado, por lo tanto, a una tarifa del 35%. Como pueden ver, esa actividad fue desarrollada por alguien en el exterior, pero como tiene un contacto con Colombia, aplica la retención en la fuente. Pero adicionalmente, de manera excepcional, las normas establecen que ese contratista tiene que pagar impuesto en Colombia y declarar renta. Por eso siempre es muy importante, desde nuestro punto de vista estratégico, poder entender cuál es el tipo de contrato o de actividad que va a desarrollar la entidad extranjera. No solamente para saber si estamos en presencia de un establecimiento permanente, sino también para saber si basta la retención en la fuente, que puede ser reducida por el convenio, o si atraemos a ese empresario a Colombia y debería presentar declaración de impuestos en Colombia. Primer tema de reflexión sobre este tipo de aspectos tributarios de las relaciones internacionales. Segundo tema, muchas veces cuando hay pagos al exterior, como lo indicamos en el primer punto, se tiene que practicar la retención en la fuente. Y si bien es cierto, esa retención en la fuente es obligatoria y quien hace el pago se la debe entregar al gobierno colombiano, las partes pueden hacer análisis sobre quién asume económicamente esa retención. Y ustedes se dan cuenta mucho de eso en los contratos de financiación internacional, donde la banca internacional en sus cláusulas del contrato dice, si en Colombia hay una retención, ya sea con o sin tratado, eso no puede encarecer mi servicio de la deuda, razón por la cual yo como acreedor o como otorgante del crédito no voy a asumir esa retención. ¿Eso qué significa? Que quien la asume económicamente es el deudor que la está pagando. Entonces también es muy importante y es aconsejable, no solo en temas de financiación, sino en cualquier contrato donde aplique una retención en la fuente, que las partes se pongan de acuerdo sobre quién asume económicamente el valor de esa retención. Eso es lo que se llama una cláusula gross up, es decir, cómo ajustamos el valor para que las partes o una de las partes asuma la retención aplicable y esa asunción qué efectos tributarios tiene. Esto es muy común en contratos internacionales porque de lo contrario, si no se hace una aclaración sobre quién asume esa tributación, la asumiría la entidad extranjera y si eso no está claro en un contrato, puede generarse una discusión entre las partes sobre quién asume esta retención. Por eso nosotros también, cuando hacemos revisiones de contratos internacionales, nos fijamos en las cláusulas económicas de pagos y de quién asume económicamente cada obligación tributaria. Y lo tercero, que es un tema también de cambio de paradigma. Creo que una de las frases que ustedes se van a llevar hoy después de la charla es cambio de paradigma. Y hemos tenido en los últimos 4 años un cambio de paradigma en materia del IVA, del impuesto a las ventas. ¿Por qué? Porque hasta el año 2017 solamente estaban grabados en Colombia, salvo ciertas excepciones, los servicios que fueran prestados dentro del territorio colombiano. Eso, digamos, se llama el principio de territorialidad. Y es que el IVA está grabando actividades que suceden en Colombia. Pero desde el año 2017 se cambió la legislación y precisamente lo que se hizo fue adoptar los principios internacionales y los principios sobre todo que habían desarrollado la Unión Europea y la OCDE para llegar a una conclusión diferente. Ya el principio que se va a aplicar no es el de territorio, es decir, ya no importa el lugar donde yo desarrolle la actividad en materia de IVA. Lo que va a importar es el lugar en donde esté el consumidor de esa actividad. Entonces, Colombia, en su norma que dice cuando una actividad está grabada con IVA, dice que estará grabada con IVA la actividad de servicios cuando el servicio, a pesar de que se preste en Colombia o en el exterior, tenga como beneficiario o usuario a alguien ubicado en Colombia. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya no importa si el servicio se presta completamente en el exterior, se causa IVA siempre y cuando el beneficiario del servicio esté ubicado en el territorio colombiano. Esto hace, y es muy importante, que lo que hemos visto, que muchos de los modelos financieros de los proyectos internacionales cambien porque antes no se contaba con el IVA.
Y esa regla, digamos, hoy en día ha generado otro tema importante, y es que la entidad colombiana que está pagando el IVA por ese servicio pueda o no descontarlo. Antes no importaba porque ese servicio no estaba grabado con IVA, entonces la empresa colombiana no pagaba el IVA. Pero hoy en día sí paga el IVA. Y si la empresa colombiana no es capaz de cruzarlo con sus propios IVAs que cobra a sus clientes, va a terminar asumiendo un mayor valor de la operación que claramente va en detrimento de sus utilidades. Entonces, por eso también es muy importante que ustedes tengan en cuenta este tema del IVA y que creen este trípode que estamos presentando en esta diapositiva de tributación en relaciones entre residentes y no residentes. Primero, tener claridad sobre las reglas, las excepciones para la aplicación del sistema de retención en la fuente y cuándo es necesario que se pague, que ese extranjero venga y presente una declaración de renta en Colombia. Lo segundo, hacer un análisis sobre cómo estructuro correctamente los contratos para que alguna de las partes o las dos partes asuma la carga tributaria mediante cláusulas que permitan el gross up o el ajuste del precio. Y tercero, un análisis estratégico de cómo el impuesto a las ventas por servicios internacionales afecta financieramente mi modelo y si aumenta o no aumenta el costo de mis operaciones. Y finalmente, con ocasión de todo lo que hemos dicho, creo que hay unos puntos que vale la pena que ustedes tengan en mente en los cuales la autoridad tributaria se ha enfocado para hacer sus fiscalizaciones. Y digamos que todo esto ha tenido que ver con que Colombia ha hecho en los últimos 10 años un cambio muy importante en sus reglas internas que hablan de tributación internacional. No lo menciona acá ven ustedes 4 puntos, pero pues uno de los puntos, como ya se los he dicho varias veces, es si hay o no un establecimiento permanente. Ese es el tema clave que la Administración de Impuestos busca identificar. Segundo tema clave, fiscalizaciones en precios de transferencia. Como algunos de ustedes lo sabrán, de golpe otros no lo han tenido que trabajar, en el mundo existe un principio que se llama un principio de plena competencia, de acuerdo con el cual yo no puedo como contribuyente distorsionar mis impuestos aprovechando que yo tengo una vinculación económica con una entidad del exterior. Es decir, que para pagar impuestos en un determinado país, las operaciones que yo tengo con vinculados económicos del exterior deben ser tratadas de la misma manera que son tratadas las operaciones con terceros. ¿Por qué? Porque las normas o el principio general es que se sospecha que yo pueda tomar medidas o hacer medidas abusivas cuando yo tengo una relación de vinculación con un tercero en que me permitan reducir mi carga tributaria en los países en donde la tarifa del impuesto es alta. Digamos que esa presunción y ese análisis, ese es el que se conoce como régimen de precios de transferencia. Y en Colombia tenemos activo el régimen de precios de transferencia desde hace casi 20 años y esta norma establece que todos mis ingresos, mis costos y mis gastos con vinculados del exterior deben ser realizados con los mismos principios aplicables a los ingresos, costos y gastos en relaciones con terceros. ¿Qué pasa? Colombia ha ido, me refiero al gobierno nacional, ha ido desarrollando una tarea de fiscalización mucho más técnica, mucho más profesional. Ya contamos con una subdirección de fiscalización internacional de la DIAN, los directores y los funcionarios de alto rango son muy experimentados, tienen experiencia en el sector privado. Entonces eso ha llevado a que la Administración de Impuestos comience fiscalizaciones para saber si el contribuyente cumplió o no con este principio de respetar los parámetros comerciales de las operaciones. Y de ahí se desprenden muchas discusiones, si hay vinculación económica o no, si el método que utilicé para probar que yo sí estoy cumpliendo las normas es adecuado o no, si yo hice los ajustes o no. Y este tema de precios de transferencia, a pesar de que en Colombia lleve casi 20 años, nos hemos dado cuenta en la experiencia que muchísimos contribuyentes no lo tienen muy claro, no lo tienen ubicado
y eso les ha implicado incumplimientos en obligaciones. Y de hecho nosotros en la oficina hemos hecho muchos due diligence de negocios en donde hay relaciones internacionales, donde hemos encontrado que en algunos casos se han incumplido este régimen y eso obviamente pues expone a las compañías a sanciones muy cuantiosas. Entonces es muy importante evaluar cómo estoy hoy en día yo como empresario en el cumplimiento de mis obligaciones del régimen de precios de transferencia. Segundo, otro tema que la Administración de Impuestos busca desafiar mucho y fiscalizar es los pagos que precisamente yo hago al exterior. ¿Por qué? Porque ese pago que un empresario colombiano hace al exterior, por regla general, es deducible de impuestos en Colombia. Entonces, la Administración de Impuestos, dentro de sus facultades de fiscalización, precisamente busca identificar si el contribuyente cometió algún error o tiene algún problema o tiene algún defecto en la forma en la que ha hecho esos pagos. Y eso también trae una serie de discusiones con la Administración de Impuestos sobre si se prestó el servicio o no, si existen pruebas documentales y económicas de que el servicio y el contrato se ejecutó, si las actividades que me están prestando, por ejemplo, me los presta una casa matriz o una entidad del grupo, si cuento con los soportes contractuales y documentales que me prueben cuáles fueron las actividades que en realidad desarrolló esa actividad vinculada, si lo que me están prestando en el exterior son servicios administrativos o gerenciales o son otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque las tarifas de impuestos son diferentes. Esto trae un conjunto de discusiones que yo podría resumir en que la administración de impuestos busca limitar la deducibilidad de los gastos que yo pago al exterior, tanto con vinculados económicos, en donde aplica el régimen de precios de transferencia, como con no vinculados económicos, en donde aplica la regla general de la legislación colombiana. Tercer tema, como Colombia ha ido incorporando en la legislación muy rápidamente figuras que no conocíamos en el pasado, también a su vez la Administración de Impuestos en su faceta de auditoría ha comenzado a desarrollar programas que buscan fiscalizar el cumplimiento de esas nuevas reglas de tributación internacional. Solamente menciono tres para que ustedes las tengan en cuenta porque hemos recibido muchos oficios persuasivos y muchos requerimientos de información de la DIAN a varios clientes sobre este tipo de operaciones, sobre todo pues clientes que tienen presencia internacional. Primero, concepto de ventas indirectas. Cada uno de estos temas daría para una charla individual, pero quiero solamente enunciarlos para que ustedes entiendan a qué nos estamos enfrentando. Una venta indirecta es cuando una entidad del exterior vende otra entidad del exterior, pero indirectamente esa venta implica la transferencia de un bien en Colombia. Ese tipo de ventas indirectas no estaban grabadas en Colombia hasta el año 2018. A partir de ese año están grabadas. Entonces la DIAN ha comenzado a hacer preguntas y fiscalizaciones sobre si ha habido operaciones internacionales de venta indirecta. Segundo, también la norma colombiana ha dicho que si una sociedad del exterior, es decir, creada de acuerdo con la ley del exterior, es administrada por una sociedad o una persona colombiana, esa entidad del exterior debe pagar impuestos en Colombia. La administración ha comenzado a mandar información, a pedir información sobre muchas entidades extranjeras para intentar saber si esa entidad del exterior está administrada o dirigida desde Colombia. Y tercero, entidades controladas del exterior. La norma dice que si un residente colombiano controla a una entidad del exterior y esa entidad del exterior tiene rentas como dividendos o regalías, que son rentas pasivas, esas rentas que se generan en el exterior pagan impuesto en Colombia al nivel del residente que la controla. Obviamente son reglas muy específicas que traen muchos detalles, pero mi mensaje es como hay nuevas figuras de tributación internacional incorporadas en los últimos 3 años en la legislación, la DIAN ha comenzado planes de fiscalización y grupos de fiscalización que buscan atacar este tipo de nuevos regímenes. Por eso yo también los invito a que se haga una auditoría general de las empresas para saber si ha participado en operaciones de aquellas que hoy en día tienen una nueva regla de tributación en el país para hacer una actualización sobre la evaluación de riesgos y de obligaciones tributarias. Y finalmente, también
a pesar de que Colombia ha intentado firmar muchos más tratados para evitar la doble tributación, el gobierno en su faceta de la DIAN de fiscalización ha interpretado los convenios de doble imposición de una manera fiscalista. ¿A qué me refiero? Que los ha interpretado de manera que busque más tributación para Colombia que para el otro país. Eso algunas veces implica unas interpretaciones, digámoslo, amplias por parte de la autoridad tributaria que buscan que los contribuyentes no se beneficien del tratado, sino que terminen pagando impuestos en los dos países como si no existieran reglas particulares del tratado. Entonces también la visión del gobierno puede ser un poco contradictoria en la faceta que firma tratados, pero por el otro lado la faceta que busca la fiscalización. Entonces la existencia de un tratado, qué es lo que va a pasar cuando esté vigente con los Países Bajos a partir de 2024 o 2025, también, si bien es cierto, es absolutamente útil y motiva su utilización, pues la Administración de Impuestos lo va a querer revisar de alguna manera. Digamos, eso era lo que queríamos comentar desde el punto de vista estructural. Como ven, mi objetivo era arrancar del contexto internacional, aterrizarlo al colombiano y sacar algunos elementos de juicio que les sirvieran a ustedes desde el punto de vista de la aplicación del convenio para evitar la doble tributación. Entonces, voy a guardar ahorita silencio, pero lo que quisiera es, de pronto con el apoyo de Efraín, escoger o revisar las preguntas que ha hecho el auditorio para que podamos puntualizar y profundizar un poco en ese aspecto y anticipadamente les agradezco mucho por la atención. Claro que sí, Oscar. Entonces vamos a revisar las preguntas que algunos de los participantes han puesto en el chat. Una de estas sería, ¿cuáles son los primeros cambios normativos que debería implementar Colombia para adaptarse al cumplimiento de los compromisos del Pilar 1 y 2? Una súper pregunta, además, porque permite ir a un tema bien importante y es la política fiscal colombiana. Yo creo que lo primero que Colombia debería hacer son dos cosas, y las dos igual de importantes. Primero, si está de acuerdo el país con la conclusión a la que se llegue, debería modificar los artículos que regulan las reglas de fuente nacional. En Colombia tenemos un artículo que es el artículo 24 del Estatuto Tributario que establece cuáles son los ingresos de fuente nacional, que trae unas reglas generales, unas excepciones, pero el primer paso que debería dar Colombia es modificar esa regla, que es la regla estructural de la tributación en la fuente en Colombia, para poder incluir en esa regla la nueva regla que se establezca, que se llama de nexo, ya sea la regla del mercado, de intangibles en el mercado, de usuarios, la regla a la que se llegue para poder Colombia decir, estoy presente en el mercado internacional y como estoy presente en el mercado internacional, puedo recibir tributación. Un ejemplo, hay plataformas internacionales de streaming, de música, de servicios de hotelería, de transporte, donde Colombia es un mercado muy importante en términos porcentuales, entonces Colombia podría entrar a participar como gobierno de esa tributación. Y digamos que por el otro lado, lo otro que tendría que evaluar Colombia es su sistema de beneficios tributarios. Y eso nosotros lo estamos trabajando desde la oficina también, pero desde el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Nosotros, digamos, en mi cabeza está el grupo de investigación y estamos analizando qué pasa con esos beneficios tributarios que hoy en día existen, que son necesarios y que se deben mantener, cómo se ven, digamos, atacados por la existencia en el futuro de un impuesto mínimo, porque precisamente el impuesto mínimo contradice los beneficios tributarios. Entonces creo que son dos temas. La norma de fuente debería cambiar sustancialmente para incluir el nexo y segundo, una evaluación de los beneficios tributarios para hacerlos compatibles con el impuesto mínimo global. Listo, Oscar. Perfecto. Tenemos una pregunta también del señor Joan Vaca y ¿Sí? es, ¿cuáles serían los principales beneficios tributarios que se verían afectados con la eventual adaptación del impuesto mínimo global? Perfecto. Esa pregunta más va justo con lo que terminé de decir. Pareciera una misma pregunta. Yo diría que todos los beneficios tributarios en Colombia del impuesto sobre la renta se verían afectados. Los beneficios tributarios de otro impuesto, como el IVA, por ejemplo, que hay operaciones exentas, operaciones excluidas, no se verían afectados.
pero en materia del impuesto sobre la renta, yo creo que se verían afectados todos los que existen, pero principalmente las rentas exentas, para quienes las revisan y tienen, digamos, una relación más cercana con el tema tributario, son aquellas que están en el artículo 235 raya 2 del Estatuto Tributario, que son las que establecen que durante un determinado periodo de tiempo un contribuyente no pagará impuesto o su tarifa será cero. Precisamente el impuesto mínimo vital afecta la forma en la que esos beneficios se ofrecen a terceros y habría que ver si la tarifa es cero o se ajusta a una tarifa que tenga razonabilidad internacional o que se pueda acercar a la tarifa del 15%, porque como ustedes lo saben, hoy en día nuestra tarifa corporativa en Colombia es del 35%, entonces, pero el impuesto mínimo propuesto será del 15%. Y tengo rentas exentas, desde del cero. Entonces, entre el del 0 al 15 habría un camino que recorrer, pero yo creo que se podría haber afectado sobre todo las rentas exentas del artículo 235 rayados. Excelente. Bueno, Jamie Martínez nos pregunta, ¿nos pueden indicar los datos de la firma? Entonces, en este caso se están presentando el correo y el teléfono de Oscar. La firma se llama Gana Abogados o González Herrera Arbeláez Naranjo Abogados. Al final del evento, entre esta tarde y mañana, nosotros les estaremos enviando un correo con todas las memorias en las que estará la presentación de Oscar, los datos de contacto de él y un breve resumen de lo que sucedió el día de hoy. También tenemos una pregunta del señor Diego Fernando. La pregunta es, ¿el cambio de regla en el IVA, donde está el beneficiario, generaría algún cambio con la respectiva retención IVA al 100%? ¿O esta regla también generaría algún cambio? Muy buena pregunta también, porque lo que pregunta Diego es un tema con el que tenemos que lidiar muchos días y es el IVA en la prestación de servicios internacionales. ¿Qué sucede? Cuando un prestador de servicios está en el exterior, ese prestador de servicios no tiene obligaciones en materia de IVA en Colombia. Entonces, este prestador de servicios no tiene que facturar con IVA ni tiene que entregarle el IVA al gobierno colombiano, que es lo que hacemos los prestadores de servicios. En ese caso, lo que sucede es que existe una regla que dice que el colombiano que sea responsable de IVA, que esté pagando el servicio, él mismo tiene que coger la parte del IVA y no se la envía al prestador internacional, sino que se la entrega al gobierno nacional. Esa es la retención a la que Diego se está refiriendo. El cambio de paradigma del principio del territorio al principio del consumo, de hecho, confirma el tema del consumo. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma es, no me importa si el prestador está en Colombia o está en el exterior. El que se beneficia del servicio coge el IVA y se lo entrega al gobierno. Entonces, de hecho, esa pregunta es muy importante porque quien es responsable, y eso es casi que un principio, quien es responsable del IVA en Colombia y le hace un pago a un prestador de servicios del exterior, siempre tiene que practicar la retención de IVA y si no, pues se genera una contingencia importante. Digamos, a veces nos hemos dado cuenta que no es tan claro para los empresarios esa obligación. Listo, Oscar, perfecto. Bueno, estas eran las preguntas que teníamos por parte de los participantes. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por esta presentación. Como le recordamos a todos los participantes, les enviaremos un correo con las memorias del evento en donde estará incluida la presentación, los datos de contacto de Oscar, un link de la grabación del webinar presentado el día de hoy. Y ya con esto podemos concluir el webinar. Les recordamos a todos que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales de Holland House Colombia para ver los diferentes eventos que estamos publicando. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación y gracias a todos los participantes por venir. No, mil gracias, Efraín, de nuevo a ti, a Natalia, a todos, a la Holland House, y gracias a todos por el interés, por la participación y por la atención que fue concurrida. Entonces les agradezco de corazón y cualquier cosa que necesiten, pues ahí están mis datos para servirles y a través de la cámara, pues con mucho gusto nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Así es. Feliz día, Oscar. Feliz día a todos. Hasta luego. Hasta luego.